Bueno, los niños suben ahí a su clase. Dios bendiga a todos los hermanos de la alabanza. Hoy día fue un tiempo muy lindo, así que Dios les bendiga mucho. Ya, toma su asiento. Amén. ¿Me puedes dar un poquito de retorno acá, Pato? Sé que... Sí, que si no, yo mismo grito. Gracias. Gracias. Ya. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy día estuve un poco averiado, ando con una rueda pinchada, por eso hoy día no saltaba mucho. Claro, mi esposa saltó por mí, así que, claro, yo moví el pañito y ella saltó. Ando un poco averiado estos días. Yo dije, no puede ser que me caiga un día, así que me caí 3 días, dije yo, para estar bien. La semana de los porrados. Bien aporreado. Ya le estaba diciendo, Señor, ¿me querrás decir algo? Muy bien. Ya. Vamos a compartir, ¿les parece? Ya. Dice segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Ya. Decir que el apóstol Pablo tuvo siempre su tema con la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto estaba en una ciudad muy grande, que a la vez también había mucha gente de distintos lugares, pero sobre todo había también gran conocimiento. En una ciudad donde había muchos templos también, pero mucha de la gente que se fue agregando a la iglesia no solamente trajo bendición, sino que también trajo problemas. Y ahí es donde Pablo también muchas de las veces que le habla a la iglesia de Corinto, lo habla también por esto. Porque era necesario de alguna forma poder también alinear a la iglesia con el propósito de Dios. Amén. Estoy solo. Amén. Porque la iglesia debe alinearse con el propósito de Dios. ¿Usted dice amén a eso? Ya. Gracias, pastor. Pensé que estaba solo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Pablo, él se encuentra con un problema grande en la iglesia de Corinto. ¿Cuál es este problema? Que en la iglesia de Corinto empiezan a surgir muchos apóstoles que empiezan a hablar con elocuencia, pero que a su vez también inventaban mucho lo que decían. O sea, eran personas que, si bien es cierto, estaban hablando acerca de Cristo, pero sin embargo ellos centraban mucho su mensaje en sí mismos.
Y entonces ahí empezaron a aparecer en ese tiempo como los superapóstoles de la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos menospreciaban a Pablo porque de alguna forma se entiende que Pablo no era realmente un hombre que tuviese como la autoridad o el poder para estar sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos veían de alguna forma que su testimonio era mucho más potente que el de Pablo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos constantemente hablaban de que tenían visiones de parte de Dios, de que tenían palabras de parte de Dios, pero sin embargo Pablo no lo hacía. Pablo solamente él enseñaba la palabra como él la había recibido, pero no hablaba de estas cosas. Entonces de alguna forma veían de que Pablo era como un apóstol más pequeño, porque no tenía estas grandes cosas que decir. ¿Me hago entender? Más aún, Pablo no tenía muy buena presencia, que más encima era una de las cosas que además le jugaba en contra. Pablo aquí, él deja entrever que tenía un aguijón en su carne que en definitiva era vistoso, se veía. Pablo tenía un problema, se ha hecho 1000 conjeturas acerca de lo que tenía Pablo, pero sin embargo no hay certeza realmente de lo que es. Hay algunos escritos seculares, no me acuerdo si era de Flavio, Josefo, no me acuerdo en este momento. Alguien está llamando. Entonces, pero sin embargo hay escritos seculares que dicen de que Pablo era un hombre más bien bajo y que tenía una presencia un poco tosca y que a la vez también tenía en los ojos siempre como, nosotros decimos como lagañas, así como que no se veía bien. Y entonces, pero estos escritos dicen de que al hablar con Pablo daba la impresión de estar hablando con un ángel. Entonces, Pablo quizás no tenía tan buena presencia, pero sin embargo tenía algo mucho más poderoso, que era la presencia del Señor en su vida. ¿Me hago entender? Entonces, pero Pablo se encuentra en esta situación donde de alguna forma él es menospreciado por los demás. Entonces, no sé si tú en algún momento te has sentido así, menospreciado por otros. Se fija que eso ocurre más de lo que uno quisiera. De hecho, hay personas a veces que tienen como unas personalidades desbordantes así, personalidades que parece cuando llegan todo el mundo sabe que están ahí, porque de alguna forma esconden lo que a ellos les ha sucedido detrás de esas personalidades. ¿Me sigue? Pero sin embargo, lo que realmente hay en su corazón muchas veces es un historial de decepciones. Muchas veces lo que están ocultando es un historial de cosas que les han sucedido que en realidad les hace sentir que incluso no son amados como quisieran. ¿Sabe usted cómo hay mucha gente que a veces está buscando sentirse querido, sentirse querida y lo busca incorrectamente, solamente porque han pasado tantas cosas en su vida que necesita sentirse aceptado, necesita sentirse aceptada? ¿Me sigue? Entonces, pero sin embargo, erran el camino. ¿Por qué? Porque no tienen la dirección correcta. ¿Me sigue? Pablo tenía quizás una crianza distinta. Pablo, él decía, yo me crié con el mejor maestro. O sea, yo era un hombre que era, pero de alcurnia. Pablo dejaba entrever que había sido un hombre que había sido, que había recibido la mejor educación. Decía, yo soy fariseo de fina cepa. Yo soy de aquellos que él podía quebrarse, por así decirlo, para decir, yo soy de los mejores. Pero sin embargo, él había entendido que nada de eso servía si Cristo no estaba en su vida. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? A veces tú puedes sentir que tienes de todo, pero sentirte vacío.
A veces tú puedes sentir que la vida te ha dado todo, pero sin embargo sentir que hay algo que falta en tu corazón. ¿Me sigue? Pablo tenía esta situación en la iglesia de Corinto, pero era una situación que hizo que él tuviese que hablar de las cosas que a él sí le pasaron. Y Pablo, él llega a un momento que él dice, conozco un hombre que si en el cuerpo no lo sé, o si en el espíritu no lo sé, fue llevado hasta el tercer cielo. Y Pablo empieza a relatar un hecho que había ocurrido 14 años antes. O sea, por 14 años Pablo no habla de esto. Pero frente a lo que está pasando en la iglesia de Corinto, él se decide a hablar, pero aún así, él lo habla en tercera persona, como para no estarse jactando de lo que pasó, sino para que él poder decir, entiendan que yo podría hablar de cosas así, pero sin embargo, lo importante para mí es el mensaje de Cristo. ¿Me sigue? Y entonces Pablo, él empieza a hablar de que él fue llevado hasta el tercer cielo. Los hombres de ese tiempo creían que estaba el cielo azul, ese que uno ve en el día, que estaba el cielo estrellado, que es el segundo cielo, y que estaba el cielo donde estaba Dios, que es el tercer cielo. Entonces, Pablo, cuando él dice que fue llevado hasta el tercer cielo, lo que él está diciendo es, yo fui llevado hasta la presencia misma de Dios. Eso está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo algo trivial o menor. Él está diciendo, cuando yo fui llevado, aunque lo hice en tercera persona, cuando fui llevado hasta el tercer cielo, yo estuve en la presencia de Dios. Pero sin embargo, él no describe qué es lo que vio. No describe qué es lo que le dijeron. Solamente él dice que él escuchó cosas inefables. Él escuchó cosas tremendas que no fue dado a los hombres escuchar. Entonces le dice, hoy yo podría gloriarme de mí mismo, pero de buena gana yo no lo voy a hacer. Más bien me glorío en Cristo. ¿Sabes qué? Tú puedes tener muchas cosas que hoy día te están atando también y que sientes de alguna forma que no te dejan avanzar. Pablo, él decía, yo tengo un aguijón en mi carne. Hoy día yo ando con un aguijón en mi rodilla. Decía, tengo un aguijón en mi carne. Dice, y por 3 veces he rogado al Señor que me sea quitado. ¿Qué podemos ver nosotros entonces? Que a Pablo le molestaba esto que él tenía. No era grato para él tener este aguijón. Por eso le pedía al Señor, Señor, quítame este aguijón que tengo en mi carne. Eso lo pedía. Pero sin embargo, el Señor lo que le dijo fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No le dijo en tu debilidad, no, le dijo mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros asumimos que el Señor está por sobre nosotros y nosotros somos sus siervos, entonces Él puede trabajar en nosotros. ¿Me sigue? Cuando empezamos a servir al Señor, normalmente venimos con un corazón dispuesto y Dios empieza a hacer cosas. Pero con el tiempo empezamos a aprender y a conocer y llega un momento en que sentimos también que somos como súper cristianos porque empezamos a saberlas todas. Pero ¿sabes qué? No es ese el espíritu correcto, sino que el Señor lo que busca es nuestra humildad. ¿Cuántos humildes hay aquí?
No hay muchos, parece. Dice, apóstol, yo soy humilde y estoy orgulloso de serlo. No, realmente nosotros cuando buscamos del Señor debemos entender que nosotros no estamos a la misma altura de Él. Nosotros estamos esforzándonos para llegar a la estatura del varón perfecto, pero no estamos ahí. ¿Me sigue? Entonces nosotros día a día buscamos conocer, buscamos saber, buscamos acercarnos al Señor, pero sin embargo es un camino en el cual estamos todos los días caminando para llegar hasta donde está Él. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que Pablo fue un hombre que marcó a toda la iglesia primitiva. Tiene un montón de cartas que nos enseñaron la teología que hoy nosotros compartimos. Pero sin embargo, no fue un hombre orgulloso, sino que él mismo dijo que él estaba corriendo la buena carrera. Él dice, yo he peleado la batalla, he guardado la fe, pero sin embargo él nunca lo hizo desde el punto de vista de alguien que está en un pedestal, sino que lo hizo desde el punto de vista de alguien que está sirviendo a sus hermanos. Entonces, nuestra actitud debe ser una actitud de servicio. Debe ser una actitud de servicio. Como 5 o 6 entendieron. Nuestra actitud debe ser una actitud de servicio. Porque el que no sirve, no sirve. Y si la entendió, la entendió. Debemos estar dispuestos a servir, porque si no estamos dispuestos a servir a otros, no servimos para ser cristianos. ¿Me hago entender? O sea, nosotros debemos estar dispuestos a dar lo mejor, aunque nosotros no conozcamos al que viene llegando. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo que toda la ley y los profetas se resumían en solamente 2 cosas. Amar al Señor y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso dijo el Señor, ¿cierto? Dijo, en esto se resume toda la ley y los profetas. Eso dijo Él. O sea, nosotros debemos entender Deuteronomio capítulo 6, ¿sí? Si no me equivoco, y también entender que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aunque nuestro prójimo no coopere, debemos amarlo igual. Porque a veces no coopera, definitivamente. Porque a veces vemos a nuestro prójimo y quisiéramos decir a nuestro prójimo, pero no, debemos amar a nuestro prójimo, aunque nuestro prójimo no coopere. Hay que amarlo. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Perdonando a nuestro prójimo. Aunque a veces no quisiéramos, pero hay que perdonarlo. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar a su prójimo? A perdonar a nuestra prójima. Porque a veces podemos tener todo el amor del Señor, pero nuestro prójimo, nuestra prójima, pero es ahí donde nosotros debemos entender la palabra del Señor. A veces nuestros aguijones no los identificamos, porque no necesariamente nuestro aguijón es una enfermedad, como Pablo. Pablo, él, si bien es cierto, tenía un aguijón en su carne, pero él también dice que él se goza en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Entonces,
Si nosotros vemos y estudiamos la vida de Pablo, Pablo fue azotado, encarcelado, naufragó, pasó hambre, fue rechazado. O sea, las pasó todas. Pero sin embargo, él que decía que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, él tenía muy claro, muy pero muy claro, que en realidad ni lo alto, ni lo profundo, ni nada podía apartarlo del amor de Cristo. ¿Cuántos aquí pueden decir lo mismo? ¿Cuesta decir eso? Pero hay que asumirlo. ¿Sabe? El gran problema que nosotros tenemos como cristianos es no poder dar la pelea correctamente. Dejarnos vencer por situaciones cotidianas. Cuando nosotros realmente creemos en el Señor, aunque vengan cosas malas, nosotros entendemos que nosotros estamos atados al Señor. Nosotros no somos cristianos porque nos pasen siempre cosas buenas. De hecho, me caí 3 veces. No somos cristianos porque nos pasen siempre cosas buenas. Somos cristianos porque entendemos que el Señor nos amó primero. Y por cuanto Él nos amó, entonces se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Y como Él se entregó por amor a nosotros, entonces yo también he aceptado su amor. No lo busqué yo a Él para amarlo, sino que Él me buscó a mí. Nosotros a veces erradamente pensamos que nosotros buscamos al Señor. No, no. La Biblia dice que Él nos buscó a nosotros. ¿Y saben lo que dice la palabra del Señor? Que el Espíritu mismo gime con sonidos indecibles, indescifrables, por tu alma, por la mía. O sea, el Espíritu Santo, Él está allí gimiendo por causa tuya y por causa mía. Entonces, cuando Él te busca, lo hace porque te ama, aunque tú no hayas decidido amarlo. ¿Sabes en qué se mide precisamente el amor del Señor? En que tú lo ignoras. Muchas veces dices, no creo que exista. Muchas veces tú dices, no estoy ni ahí con ir a la iglesia. Muchas veces otros dicen, la Biblia es una invención de hombres. O sea, todo aquello que representa a Dios muchas veces lo rechazas. E incluso dices, yo creo a mi manera. Pero aún así, Dios te ama. Jesús te ama de tal forma que a pesar de todos tus rechazos, Él está esperando por ti. A pesar de todo aquello que tú le has rechazado, la cruz sigue allí esperando por ti. ¿Saben? Nosotros a veces no entendemos de que el amor de Dios se refleja precisamente en que nosotros no le buscamos, sino que Él salió en nuestro encuentro para decirnos que nos amaba. ¿Sabes cuál es el mérito que tú tienes para ser salvo? ¿Sabes cuál es? Ninguno. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. No dice por cuanto algunos, no, por cuanto todos pecamos. Que levante la mano aquí el que no ha pecado. Nadie puede hacerlo, porque todos pecamos. Aún aquellos que se quieren vestir de santidad para impresionar a otros, también pecan. Porque todos hemos pecado. Y por lo tanto, el juicio para nosotros, la condena para nosotros es la muerte. Eso dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes qué es estar destituido? Que podrías estar ahí, pero te sacaron y te enviaron a la condenación.
no merecías estar ahí. Porque tus obras, tus hechos, indicaban de que no tenías ese merecimiento. Pero ¿sabes cuál fue el amor de Dios? Que a pesar de eso, Jesús dijo, yo lo conozco, Padre. Yo sé de su vida. Sé todas las veces que se ha equivocado. Sé todas las veces que ha fallado. Pero sin embargo, Él decidió creer en mí. Y por lo tanto, Él es salvo no por su mérito, sino por el mío. Porque yo entregué mi vida en la cruz por amor a Brian. Y por lo tanto, Él tiene acceso al cielo. No por lo que Él ha hecho, sino por lo que yo hice por Él. ¿Me sigue? O sea, hay gente que a veces dice, cuando esté listo, voy a ir a la iglesia. ¿Se ha fijado, no? Que hay mucha gente que dice eso. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo te llamas? ¿Felipe? Elvis. Ya. Elvis. ¿Sabías tú que hay mucha gente que raramente piensa eso? Piensa que cuando estén listos va a ser su momento de llegar a la iglesia. Te digo una cosa, ninguno de nosotros puede estar listo para servir al Señor. Nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer mérito para servir a Dios. Y por lo tanto, como no podemos hacer mérito, ¿por qué llegamos? Por gracia. Quiere decir un regalo inmerecido. Tú no mereces la salvación, pero Dios decidió dártela. Solamente si tú crees en el Hijo de Dios. Solamente así. O sea, nosotros no estamos aquí por todo lo bueno que hicimos. Porque ¿sabes qué? Aunque tú pienses de que eres buena, tú puedes decir, no, yo soy buena. Yo hago cosas buenas, me porto bien, hago las cosas en mi casa, ayudo, tengo buenos amigos. O en realidad, soy una persona 10 de 10. Uno podría pensar así. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando hay personas que cometen delitos, los jueces no dicen, esta persona se portó bien y al final cometió un asesinato, así que no importa. No, el juez dice, yo te voy a condenar no por las cosas buenas que hiciste, sino por lo malo que hiciste. Entonces Dios no nos juzga por lo bueno que hacemos, sino por lo malo que nosotros hacemos. Entonces, ¿pero sabes cuál es la buena noticia? Que no necesitas hacer algo bueno para que el Señor te perdone. Solamente necesitas creer. Cuando nosotros le decimos al Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres mi Salvador y te recibo en mi corazón. Eso es suficiente para que Él de ahí en adelante diga, no importa lo que ella haya hecho. Desde el momento que ella creyó en mí, desde ese momento ella es salva. Entonces, ¿sabes qué? El gran tema de Pablo, estábamos hablando de él, era de que él tenía un aguijón en su carne que no le permitía poder hacer las cosas con normalidad. Pero sin embargo el Señor le dijo, no importa lo malo que tú creas que tienes, porque yo me voy a hacer fuerte en eso. No importa que pienses que no estás capacitada para hacer esto, porque yo precisamente en tu debilidad me haré fuerte. Lo que para ti es un problema, yo lo voy a transformar en una virtud. Y en eso voy a hacer que sea la mejor. Entonces, no está Dios buscando gente perfecta. No. Si Dios buscara gente perfecta, lo más probable es que no buscaría entre medio de nosotros. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que de lo vil y despreciado del mundo, Él allí nos fue a buscar. Y Él nos rescató. Dios no nos buscó por ser los mejores. Dios te buscó porque Él sabía lo que había en tu corazón. Dios te buscó porque Él dijo, yo no he engendrado a una joven como tú para el sufrimiento, sino que la he engendrado para que ella viva en gloria y en gloria. ¿Sabes qué? El mundo puede haberte golpeado mucho, pero ánimo, porque el Señor te dice, yo te voy a llevar a una vida diferente.
Sabes que el Señor cuando te rescata hace que tu vida sea distinta. Quizá hoy día no logras entender todo, pero algo sí puedo decirte. No viniste hasta aquí hoy por casualidad, sino que viniste porque el Señor quiere hacer algo contigo. Amén. ¿Sabes qué? Hoy día el Señor a nosotros, ay, me duele la rodilla. La hijón de la carne. ¿Ah? Ay, tengo un moretón también, tengo una medalla ahí. Por todos lados. Sí, el tremendo apoyo, yo en el suelo y llega, ¡guau! Yo debo confesarles algo, no me caí, soy maltratado. No anulo, no anulo. Ya, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Me pongo a tontear y se volvía. Entonces, Pablo él tenía, entonces, en su corazón, en su mente, cuando hablamos de corazón, hablamos también de nuestra mente, ¿cierto? Él tenía precisamente esto, de que a pesar de que él tenía debilidades, era fuerte en el Señor. ¿Cuántos tienen debilidades? Podemos ser fuertes en el Señor. ¿Lo cree? Algunos. Tenemos debilidades. ¿Podemos ser fuertes en el Señor? Tenemos quizás afrentas. Gente que nos trata mal. ¿Se ha fijado que hay gente que de repente de la nada te trata mal? Vecinos de repente que de la nada a veces se portan mal contigo. Afrentas, te afrentan. Pero a pesar de eso, en el Señor somos fuertes. ¿Cuántos fuertes hay aquí? Algunos. Tenemos necesidades. Hoy en día, con esto que ha subido la inflación y todo eso, surgen necesidades, ¿cierto? Pero sin embargo, a pesar de las necesidades, somos fuertes en el Señor. ¿Te dice amén? En persecuciones, decía Pablo. A veces somos perseguidos laboralmente, a veces somos perseguidos sentimentalmente, a veces somos perseguidos porque somos demasiado guapos. No, sufrimos persecuciones, pero sin embargo, a pesar de las persecuciones, somos fuertes en el Señor. ¿Cuántos fuertes en el Señor hay aquí? No tema ser guapo, usted es fuerte en el Señor. No tema ser guapa, por algo el Señor le hizo así. Te querís poco. En angustias. Hoy en día la gente pasa angustiada, ¿se ha fijado? La gente pasa muchas depresiones, mucha angustia. De hecho, uno de los principales problemas de la sociedad actualmente son las enfermedades mentales. Mucha gente que se enferma mentalmente. ¿Le digo algo? En el Señor nosotros podemos ser fuertes. Podemos ser fuertes. Porque sabe que cuando el Señor habita en nosotros, las enfermedades mentales son cosas del pasado. Porque si yo tengo fe para creer que el Señor es conmigo, entonces, ¿quién contra mí? ¿No dice eso la carta de los Romanos? ¿Dice eso? Entonces, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero eso debes creerlo. Debes creer que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Entonces, si Dios te ha salido al encuentro, quiere decir que Él te va a llevar en victoria. ¿Tú puedes decirlo? Él te va a llevar en victoria. ¿Sí?
¿Tú lo crees? El Señor hoy está buscando gente que realmente crea esto. Porque el Señor hoy está en el tiempo de la última cosecha. La Biblia dice que los campos están blancos y están listos para la siega. Pero ¿qué faltan? Obreros. ¿Cuántas personas aquí están dispuestos a trabajar para el Señor? Hoy su entusiasmo hoy día está, pero 10 puntos. El prójimo no está cooperando, definitivamente. ¿Cuántos obreros dispuestos hay aquí? Ahí sí, vos, ¿se fijó que suena diferente? Hoy compórtense, pues hay gente nueva hoy día, no den mala impresión. ¿Cuántos obreros dispuestos hay aquí? Esto siempre en la iglesia hoy día, de antes estaban como así, haciéndose nomás. Pablo tenía algo, y es que él entendía perfectamente su llamado, su propósito. Pablo era un hombre de clase social alta en su tiempo, tenía un buen trabajo, pero sin embargo él dejó todo eso por amor a Cristo. Pablo pasó necesidades, hambre y un montón de problemas, a pesar de que él tenía todo. Era incluso ciudadano romano, las tenía todas. Pero sin embargo Pablo decidió dejar todo por amor a Cristo. ¿Me sigue? Nosotros a veces no dejamos ni la teleserie por amor a Cristo. ¿Se fija? Servir a Cristo implica muchas veces dejar cosas que a nosotros nos gustan por amor a Él. ¿Me sigue? A mí me gusta dormir, dentro de todo en la noche, el día me cuesta mucho. Pero en la noche soy un tronco, yo me pongo a dormir y puede pasar un tren por el lado mío y no pasa nada, no escucho. Anoche había una fiesta al frente de nuestra casa, mi esposa casi no durmió, yo ni siquiera me enteré. Yo ni me enteré que había fiesta. Pero me levanto temprano. Yo el domingo a las 7, 7:30 estoy en pie orando y buscando al Señor. Igual me levanto temprano. Entonces, y en la semana a las 5:30, en realidad todos los días me levanto temprano. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que debemos buscar del Señor. ¿Cuántos entienden eso? ¿Y está buscando del Señor? ¿Cuántos están buscando del Señor? Porque eso es lo importante, buscar del Señor. Amén. Si nosotros realmente creemos esto, entonces podemos entender por qué Pablo hacía lo que hacía. Pablo hacía todo eso porque él entendía que él era un sujeto enviado por Dios para hacer cosas. Pablo entendía que él era esclavo por amor. Pablo entendía que él era un hombre enviado por Dios. La palabra apóstol significa uno que es enviado, un enviado de Dios para hacer algo. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros a veces pensamos que los títulos nos hacen algo. No es así. El llegar a tener un título, lo que hace decirte tienes mayor responsabilidad frente al Señor. No es una situación o una posición de privilegio, al contrario, es una posición de servicio que debe llevarte aún más a entender de que debes someterte a Cristo. ¿Me sigue? Mucha gente anhela decir, me gustaría ser pastor, me gustaría ser apóstol, me gustaría ser profeta, evangelista, maestro, me gustaría ser. Pero ¿sabes qué? Eso no te da una posición, te da una responsabilidad. ¿Me sigue? ¿Te vino la horquita marina?
te da una responsabilidad. Te da una responsabilidad. Entonces, ¿saben qué? Servir al Señor implica responsabilidad, porque a través de eso nosotros también llevamos el Evangelio a otros. ¿Saben por qué nosotros llevamos el Evangelio a otras personas? Porque hemos entendido que es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Si no, no hablo de Cristo. Hablo de Cristo porque entiendo que a través de Él fui salvo. Hablo de Cristo porque Él me cambió la vida. Hablo de Cristo porque hoy soy una nueva persona. ¿Por qué? Porque Él me llamó y me transformó. ¿Sí? El Señor me llamó hace 30 años atrás. Lo dije, ¿y qué? Hace 30 años atrás. Gracias. Tenía 21 años cuando el Señor me llamó. Saque la cuenta, no van a ir problema. Pero aún así, cuando el Señor me llamó, entendí algo. Que cuando Él me llamó, de ahí en adelante mi vida iba a estar ligada al Señor. Desde que el Señor me llamó, nunca más salí de la iglesia, nunca más. Ahí me mantuve y me he mantenido hasta hoy. 30 años sirviendo al Señor. Pero sin embargo entendí algo, que el servir al Señor me produce un gozo que no me producía el mundo. En el mundo hice muchas cosas. Desde joven fui bailarín, gané concursos a nivel nacional haciendo eso, pero no me llenaba. ¿Saben por qué? Porque entendí precisamente que el Señor, cuando vino a mi vida, llenó todos los espacios que estaban vacíos. Sí, salió bailarina a mí. Sí. Entonces, y arreglando su posición, ¿se ve? ¿Saben por qué? No importa lo que tú estés viviendo en este momento, no importa lo que creas tener en este momento, si el Señor te está llamando, es porque Él quiere darte algo mucho mayor. Amén. Él quiere darte algo mucho mayor. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo te voy a decir algo. Pablo entendió que todo lo que le pasaba no era nada si él estaba de la mano de Cristo. Tuve un aguijón en mi carne, dijo Pablo. El Señor dijo, bástate mi gracia. Y él dijo, ok, seguiré adelante con esto y seré fiel al Señor hasta el final. ¿Sabe cómo murió Pablo? No fue de viejo. Pablo murió decapitado. Y aún antes de eso, él estaba escribiendo sus últimas cartas. Cuando él dice que he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, él está escribiendo desde la cárcel. Y él está precisamente diciendo estas cosas porque sabía que estaba condenado a muerte. Pero sin embargo, él seguía diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sabes? A veces un pequeño problema te hace sentir que el Señor no te escucha. A veces una dificultad en la vida te hace creer que todo el mundo te olvidó. Pablo estaba preso. Los hermanos no podían ir a visitarlo porque estaban siendo perseguidos. Estaba solo. Pero él seguía diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y él seguía escribiendo cartas y mandándolas en secreto a las iglesias, llevando un mensaje de esperanza y diciéndoles, aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, tengan presente que ya no viven ustedes, sino que Cristo vive en ustedes. Entonces, ¿saben qué? No se queden estancados por los problemas. No,
Su Dios es mucho más grande. No se queden estancados porque se sienten solos. El Señor incluso estuvo más solo. ¿Ustedes piensan acaso cuando Él fue arrestado y todos sus discípulos salieron huyendo y Él quedó solo? ¿Ustedes piensan que Él dijo, no vale la pena ir a la cruz porque todos me dejaron solo? No. Aun cuando Pedro lo negó 3 veces, pero sin embargo el Señor lo miró con amor. ¿Por qué? Porque Él entendía que su misión era mucho más grande. Él entendía que Él estaba para algo mayor. ¿Sabes qué? El enemigo va a querer darte por todos lados. La gente no va a colaborar. Tu familia no va a colaborar. Tu trabajo no va a colaborar. Pero ¿sabes qué? A pesar de todas las cosas, debes decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aunque el mundo, aunque la familia, aunque el trabajo, aunque todos se pongan en contra de mí, yo he entendido el día de hoy que Cristo es conmigo. Y si Él es conmigo, ¿quién contra mí? No creas que el Señor te olvida. No. El Señor tiene cuidado de ti. Sé, Carola, aunque muchas veces te sientes sola, incomprendida, que todo el mundo pareciera que estuviera en contra tuya, hay algo que es mucho más importante. El Señor es contigo. El Señor es contigo. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros optamos por decir, no importa lo que venga, yo estoy de la mano del Señor, entonces todo empieza a quedar en segundo plano, porque cuando lo más grande, lo más poderoso está en mí, todo lo demás es secundario. ¿Se acuerdan lo que cantamos hace un rato, hermano? Aunque venga la enfermedad, mientras viva, te alabaré. ¿Se acuerdan o no? Aunque la higuera no florezca, mientras viva, te alabaré. Entonces, lo que cantamos muchas veces no lo entendemos, pero debemos entenderlo. Aunque venga la enfermedad, mientras viva, te alabaré. Aunque vengan los problemas, mientras viva, te alabaré. Aunque vengan las dificultades en el matrimonio, mientras viva, te alabaré. Aunque vengan las dificultades en el trabajo, mientras viva, te alabaré. Aunque vengan las dificultades con la familia, mientras viva, te alabaré. Aunque vengan las dificultades con el ex, mientras viva, te alabaré. Aunque venga lo que venga, seguiré diciendo, mientras viva, te alabaré. Amén. No te sientas que hoy estás en el fracaso, ni te sientas hoy olvidado u olvidada. Hay uno que te ama y hoy te está hablando precisamente por eso, porque te ama. No viniste hasta aquí en este día por error o porque alguien te invitó. Viniste hasta este lugar el día de hoy porque el Señor quería hablar a tu corazón. Ponte en pie, por favor. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, aunque vengan dificultades, Fran, el Señor ya no te quiere llorando, te quiere fuerte, levantada. Este lugar espera por ti, que te levantes. Todos los soldados tienen heridas en las batallas, pero lo importante es levantarse, sanar y tomar nuestro lugar nuevamente.
No esperes que todo el mundo esté sobándote la espalda, porque no va a ser así. Aún tus líderes te podemos decepcionar, pero lo importante es saber dónde estás parada, por qué estás aquí. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque el Señor te ama. El Señor te ama y Él te levanta. Ya no más de estar allí, que sí, que no. No, es el tiempo de levantarse, Fran. Es el tiempo de tomar tu lugar. Es el tiempo de tomar tu lugar. Es el tiempo de tomar el lugar que Dios te ha dado. Todos aquí tenemos de una u otra forma un llamado del Señor. Y ya no es tiempo de estar callado. El Señor nos entrega dones para que hablemos, pero muchas veces nuestro don está enterrado. Aún conociendo la verdad, la olvidamos. Pero ¿sabes qué? Dios te está llamando para decirte, es tiempo que tu boca empiece nuevamente a hablar acerca de mí. Es tiempo que tu boca se abra nuevamente para hablar de mí. Ya no es tiempo de estar callada. Las amarguras y los problemas, las tristezas, empiezan a quedar atrás. Porque es el tiempo de la sanidad. Es el tiempo de la restauración. Es el tiempo que la gloria empieza a venir sobre ti. Es el tiempo que el Señor te dice, tu corazón debe sanar. Ya no debes seguir atado, sino que es el tiempo de la sanidad. Porque dice el Señor, tus palabras van a dar sanidad a muchas personas. Ya no es tiempo de estar allí con un corazón dolido. Es el tiempo de soltar. Es el tiempo de soltar. Porque hay gente que está esperando por ti. Hay gente que tus palabras le van a sanar. Porque van a decir, wow, pero si ella no es la que estaba así como tan siempre triste que siempre le pasaba algo. Pero sin embargo ahora su vida se transformó. ¿Qué pasó? Y tú vas a poder decir, el Señor salió de encuentro. Me sanó. Me restauró. Y hoy tengo vida. Y vida en abundancia. Y lo que antes parecía solamente un recuerdo, se va a transformar en lo más preciado de ti. Porque Dios te va a llamar a que tú seas fortalecedora de muchos. Tu debilidad se va a transformar en fortaleza para muchos. Tu debilidad se va a transformar en fortaleza para muchos. Tómalo. Tómalo. Empieza a bendecir al Señor.